elijo a Jesús. Elijo a Jesús. Solo tú, Jesús. Yo elijo a Jesús. Comenzamos un programa más de lecciones que transforman. Mi gratitud para usted, por su audiencia, porque usted está allí, por estar con nosotros participando de este momento lindo de meditación, inspiración, de orientaciones seguras con base en la palabra de Dios. Que todo lo que hagamos aquí sea conducido por el Señor y sea para nuestro crecimiento espiritual, es mi deseo y oración. Mi querido amigo, mi querida amiga, permítanme abrazarlos virtualmente donde ustedes se encuentren. Esté usted en su casa o quién sabe en la casa de un amigo o de un pariente, o tal vez esté asistiendo el programa desde una cárcel o un hospital. Bendiciones para usted que nos acompaña ahora donde esté. Que la paz de Dios llene su corazón y le dé esperanza y fuerza para seguir adelante, sabiendo que Dios está a su lado y dirige su vida. Quiero invitarle una vez más a compartir esta transmisión y pasar la voz a sus familiares y amigos para que formen parte de lecciones que transforman. Nosotros les daremos la bienvenida con los brazos abiertos y con mucho, mucho amor. Ahora tenga lista su Biblia, tenga lista su guía de estudio, su cuaderno, bolígrafos, resaltadores para iniciar nuestro estudio, ¿sí? Vamos a orar para comenzar. Muchas gracias, oh Dios, una vez más te damos por darnos la oportunidad de poder seguir aprendiendo. Gracias por reunir a mis amigos y hermanos que están presentes aquí. Señor, permite que ellos sean tocados por tu Espíritu para compartir esta transmisión, para compartir con sus familiares, amigos, porque hay personas que están necesitando escuchar tu voz. Ilumina nuestra mente, Señor, para aprender tu palabra en esta ocasión. En el nombre de Jesús. Amén. Amén, Señor. Amigos, sean bienvenidos una vez más a todos los que están presentes aquí. Gracias, Elda Torres, por estar conmigo, querida hermana. Hugo Malca, Francisco Albino, Berta Santillán. Gaby también está con nosotros, Vander Gutiérrez, Alicia Vargas, Segundo Arévalo y todos los que están aquí presentes. Muchas gracias. Dios los bendiga. El tema de hoy, jueves 21 de enero, es el abatimiento de los ingratos muertos en vida. Y nuestro estudio estará basado en Isaías capítulo 8, versículos 16 al 22. Comencemos el estudio del tema de hoy leyendo justamente estos versículos. Vamos a leer Isaías capítulo 8, versículos 16 al 22. Mucha atención, por favor. Yo esperaré al Señor que se ha apartado de los descendientes de Jacob. Pondré mi esperanza en Él. Yo y los hijos que el Señor me ha dado servimos como señales y advertencias a Israel, de parte del Señor de los ejércitos celestiales, quien habita en su templo en el monte Sión. Tal vez alguien les diga, preguntemos a los médiums y a los que consultan los espíritus de los muertos. Con sus susurros y balbuceos nos dirán qué debemos hacer. Pero, ¿acaso no deberá el pueblo pedirle a Dios que lo guíe? ¿Deberían los vivos buscar orientación de los muertos? Busquen las instrucciones y las enseñanzas de Dios. Quienes contradicen su palabra
están en completa oscuridad. Irán de un lugar a otro, fatigados y hambrientos. Y porque tienen hambre, se pondrán furiosos y maldecirán a su rey y a su Dios. Levantarán la mirada al cielo y luego la bajarán a la tierra. Queridos amigos, estos textos son muy interesantes. El versículo 22 dice: pero donde quiera que miren habrá problemas, angustia y oscura desesperación. Serán lanzados a las tinieblas de afuera. Qué tremenda advertencia y profecía que da aquí el profeta Isaías, ¿no? Durante toda esta semana hemos estado hablando acerca de las consecuencias de la rebeldía del pueblo hacia Dios. ¿Qué hacen los incrédulos cuando quieren conocer los eventos futuros, pero no les agrada la información que Dios le da? Una opción es buscar fuentes alternativas de conocimiento oculto, como lo hizo el rey Saúl, por ejemplo. Incluso si alguna información de una fuente oculta resultara ser objetiva, la fuente de esa información continúa siendo peligrosa. Confiar en otra cosa que no sea la palabra de Dios nos coloca bajo la influencia mortal del poder satánico. Para que podamos entender con mayor claridad el tema de hoy, amigos, yo les propongo repasar en este momento la experiencia del rey Saúl con la bruja de un lugar llamado Endor, cuya historia la encontramos en 1 Samuel capítulo 28. La intención al repasar este episodio es que podamos reflexionar en el hecho de que tomar las fuentes satánicas como ayuda para conocer el futuro y ser guiados por ella es peligroso y fatal. Jamás debemos acudir a Satanás para pedir ayuda, porque lo único que recibiremos de él es muerte. Entonces repasemos juntos la historia bíblica del rey Saúl y la bruja de Endor. ¿Está bien? Pongamos mucha atención, por favor. En los tiempos de Saúl, el primer rey que tuvo Israel antes de dividirse en dos, el enemigo máximo que tenía el pueblo eran los filisteos. En esa ocasión, los filisteos se juntaron, vinieron y acamparon en Sunam, en la orilla norte de la llanura de Jezreel, mientras que Saúl y sus fuerzas acamparon solo a pocas millas de distancia al pie del monte Gilboa, en el borde meridional de la llanura. En esta llanura era donde Gedeón, con 300 hombres, había derrotado a las huestes de Madián en el pasado. Pero el espíritu que animaba al libertador de Israel, llamado Gedeón, era muy distinto del que agitaba ahora el corazón del rey Saúl. Gedeón salió al campo de batalla en ese entonces, fortalecido por su fe en el poderoso Dios de Jacob, mientras que Saúl ahora se sentía solo e indefenso, porque había abandonado a Dios con su constante rebeldía. Es por eso que al mirar a lo lejos a las huestes filisteas, Saúl tuvo terror y se angustió en gran manera. Al día siguiente, Saúl debía entablar batalla contra los filisteos. Le rodeaban las oscuras sombras de la destrucción inminente. Anhelaba tener ayuda y dirección, pero era en vano que buscar el consejo de Dios. ¿Por qué? Porque Jehová ya no le respondía, ni por sueños ni por profetas. Ahora, tengo que aclarar aquí que el Señor nunca se aparta de un alma que acude a Él con sinceridad y humildad, amigos. Y entonces, ¿por qué dejó a Saúl sin contestación? Por sus propios actos. El rey había rechazado los beneficios de todos los métodos de consultar a Dios. Había rechazado el consejo de Samuel, el profeta, que vivió en ese tiempo. Había desterrado a David, el escogido de Dios. Había dado muerte a los sacerdotes de Jehová. Un comportamiento parecido al de Acaz, ¿no? Personaje que estamos estudiando esta semana. Ahora, ¿podía esperar Saúl que Dios le contestara cuando había cortado por completo los medios de comunicación que había ordenado el cielo?
Habiendo ahuyentado por sus pecados al Espíritu de gracia, ¿podía acaso Saúl recibir contestación del Señor mediante sueños y revelaciones? Tristemente ya no podía, amigos. Saúl no se volvió a Dios con humildad y arrepentimiento. Lo que él buscaba no era el perdón de su pecado, ni la reconciliación con Dios, sino que se liberara se le liberara de sus enemigos. Por su propia obstinación y rebelión, Saúl se había separado de Dios. No podía retornar a él sino por medio del arrepentimiento y de la confesión, pero Saúl era orgulloso. En su angustia y desesperación, decidió solicitar ayuda de otra fuente. Dijo entonces Saúl a sus siervos: búsquenme una mujer que tenga espíritu de adivinación para que yo vaya a ella y por medio de ella consulte mi futuro. Tristemente, amigos, Saúl había decidido usar la necromancia. La necromancia. ¿Qué es la necromancia? La necromancia es el procedimiento adivinatorio que consiste en predecir el futuro por medio de la invocación a los espíritus de los muertos. Amigos, Saúl conocía perfectamente el carácter de la necromancia. Él sabía que esta práctica había sido expresamente prohibida por el Señor y se había pronunciado sentencia de muerte contra todos los que practicaran sus artes malignas. Es más, mientras vivía el profeta Samuel, Saúl había mandado que se diese muerte a todos los magos y a los que tuviesen espíritu de adivinación. Pero ahora, en un arrebato de desesperación, Saúl recurría al oráculo que él mismo había condenado como abominación. Saúl conocía el mandamiento contra las prácticas satánicas. Saúl sabía lo que decía la palabra de Dios, la Torá, la ley, lo que Moisés había escrito de parte de Dios. Él sabía muy bien todos esos mandamientos. Saúl sabía lo siguiente que estaba escrito en la Torá, Levítico capítulo 19, versículo 31. No se contaminen consultando a adivinos o hechiceros, porque yo el Señor soy su Dios. En otras palabras, consúltenme a mí, está diciendo Dios en este versículo. Ahora leamos Levítico capítulo 20, versículo 6. Dice: me pondré en contra de cualquier persona que consulte a adivinos y a hechiceros, en vez de consultarme a mí, y los eliminaré de mi pueblo. Tremenda advertencia. Deuteronomio capítulo 18, versículos 9 al 14 dice: nadie debe practicar la adivinación, la brujería, la hechicería, la magia, el encantamiento, el ser medium espiritista o el consultar los espíritus de los muertos. Cualquiera que haga estas cosas será abominable delante del Señor, pues es por esta causa que el Señor echa de esta tierra a los pueblos que la habitan. Deberás comportarte de manera irreprensible delante del Señor tu Dios. El Señor tu Dios no permitirá que tú practiques estas maldades. Qué tremendas advertencias, hermanos, amigos, de parte de Dios. ¿No cree usted? Claro, muy claro. Entonces, hermanos, queda claro que la ley bíblica descarta categóricamente las fuentes ocultas de conocimiento. Ninguno de los que se hace llamar cristiano o hijo de Dios debe usar los métodos o fuentes satánicas que acabamos de leer en la Biblia. Usted no debe ir a un curandero chamán cuando quiere curarse de alguna enfermedad. Usted no debe dejarse leer la mano, las cartas, el futuro por personas que le dicen que tienen, entre comillas, el don de adivinar o conocer el futuro. Usted no debe acudir a un médium o espiritista para que le ayude a comunicarse con algún familiar o amigo que ha muerto. Usted no debe acudir a un, entre comillas, limpiador para que le limpien las malas vibras, las malas energías o la mala suerte con alguna hierba o algún animal.
Amigos, todas estas prácticas, según la Biblia, son abominables o asquerosas delante de Dios. Él no las tolerará. Es pecado hacer esto y estamos en peligro de muerte, hermanos. Estamos en territorio satánico al involucrarnos con las personas que realizan estas prácticas. Mucho cuidado. Por lo tanto, aléjese de este pecado ahora mismo si es que lo está practicando. Y si lo hizo en el pasado, pida perdón a Dios y arrepiéntase, cambie de actitud y nunca más lo vuelva a hacer. Porque solo a Dios debemos acudir para pedir ayuda. Hermanos, Él tiene diferentes medios para curar, para sanar. Él puede hacer que nos vaya bien si es que nos está yendo mal. Él puede alejar a Satanás de nuestras vidas que trae cosas negativas y malas. Él lo puede todo, amigos. Solo hay que acudir a Él a través de la oración y el estudio de la Biblia. Y la solución de nuestros problemas llegará. Usted no necesita ir a otras fuentes. Peor las fuentes satánicas. Al rey Saúl le dijeron que una mujer que tenía espíritu de adivinación vivía oculta en Endor. Esta mujer había pactado con Satanás entregarse por completo a su dominio y cumplir sus propósitos. Y en cambio, el príncipe del mal hacía milagros para ella y le revelaba cosas secretas. Disfrazándose, Saúl salió protegido por las sombras de la noche con solo 2 acompañantes, para buscar el retiro de la pitonisa, la bruja, la hechicera, la espiritista, la medium. Hermanos, cuánta lástima inspira esta escena hacia el rey de Israel, conducido cautivo a la voluntad de Satanás. Cuán oscuro es el sendero que elige para sus pies el que insistió en hacer su propia voluntad y resistió a la santa influencia del Espíritu de Dios. Hermanos, cuán terrible es la servidumbre del que se entrega al dominio del peor de los tiranos, Satanás. La confianza en Dios y la obediencia a su voluntad eran las únicas condiciones bajo las cuales Saúl podía ser rey de Israel. Si hubiera cumplido con estas condiciones durante todo su reinado, su reino habría estado seguro. Dios habría sido su guía, el Omnipotente su escudo. Dios había soportado mucho tiempo a Saúl, y aunque su rebelión y su obstinación casi habían acallado la voz divina en su alma, aún tenía oportunidad de arrepentirse. Pero cuando, en su peligro, se apartó de Dios para obtener luz de una aliada de Satanás, cortó el último vínculo que le ataba a su Creador. Se puso completamente bajo el dominio de aquel poder diabólico que desde hacía muchos años se ejercía sobre él y le había llevado al mismo borde de la destrucción. Bajo la protección de las tinieblas nocturnas, Saúl y sus asistentes avanzaron a través de la llanura, cruzaron la montaña para llegar al solitario domicilio de la pitonisa de Endor. Allí se había ocultado la adivina para continuar secretamente la práctica de sus encantamientos profanos. Aunque Saúl estaba disfrazado, su elevada estatura y regio porte indicaban que no era un soldado común. La mujer sospechó que el visitante fuese Saúl, y los ricos regalos que le ofreció reforzaron sus sospechas. Entonces, Saúl le hace el pedido y le dice: «Quiero hablar con un hombre muerto». Le rogó: «¿Podrás hacer venir su espíritu?». Y entonces la mujer dice: «¿Qué? ¿Quieres que me maten? Tú sabes que Saúl ha hecho ejecutar a todos los invocadores de los muertos y adivinos. Tú debes ser un espía». Pero Saúl juró solemnemente que no. Por fin la mujer dijo: «Bien, ¿a quién quieres que traiga?». «Tráeme a Samuel», contestó Saúl. Amigos, esta mujer, después de practicar sus encantamientos, dijo: «He visto dioses que suben de la tierra,
Un hombre anciano viene, cubierto de un manto. Saúl entonces entendió que era Samuel, y humillando el rostro a tierra, hizo gran reverencia. Oh, amigos, este ser espiritual de ninguna manera era el santo profeta de Dios que vino evocado por los encantamientos de la hechicera. Samuel no estuvo presente en aquella guarida de los espíritus malos. Aquella aparición sobrenatural fue producida solamente por el poder de Satanás. Y le resultó tan fácil asumir en aquella ocasión la forma de Samuel como tomarla de un ángel de luz cuando tentó a Cristo en el desierto. ¿Se acuerdan? Apreciados amigos, la Biblia es clara al enseñarnos que los muertos nada saben. Absolutamente nada saben. Eclesiastés capítulo 9, versículos 5 y 6 dice: los vivos saben que han de morir, pero los muertos no saben nada ni esperan nada, pues su memoria cae en el olvido. Versículo 6. Sus amores, sus odios y pasiones llegan a su fin y nunca más vuelven a tener parte en nada de lo que se hace en esta vida. El versículo 10 dice: todo lo que te venga a la mano, hazlo con todo empeño, porque en el sepulcro a donde te diriges, ojo, no hay trabajo ni planes, ni conocimiento, ni sabiduría. Amigos, estos textos bíblicos que acabamos de leer son solo una muestra de muchos otros que nos enseñan que los muertos nada saben. No piensan, no sienten, no hablan, no caminan, no vuelan, no hacen nada como los vivos. ¿Y por qué? Porque la Biblia dice que la muerte es como un sueño profundo. El que duerme profundamente queda en un estado inconsciente. No sabe nada de lo que ocurre a su alrededor hasta que se despierta, ¿sí o no? Los muertos en Cristo duermen en la tumba y despertarán cuando Jesús vuelva por segunda vez, amigos. Eso es lo que nos enseña 1 Tesalonicenses capítulo 4, versículos 13 al 18. Entonces, ¿quiénes son los fantasmas que aparecen en forma de personas que han muerto, como en el caso que apareció aquí Samuel? ¿Quiénes son las personas muertas que hablan, caminan o vuelan? La Biblia dice que son demonios disfrazados de ángeles de luz. Son demonios disfrazados de personas que han muerto. Un ejemplo de eso estamos viendo ahora mismo en la historia de Saúl y la bruja de Endor. Sí, amigos. Así que si alguien te cuenta que ha visto una aparición de la Virgen María, de San Pedro, de Santa Rosa de Lima, de Juan Pablo II, de algún familiar o amigo, usted ya sabe que no es en realidad la persona que dice que es. Son demonios de Satanás disfrazándose para engañar al mundo y burlarse de las personas. Mi querido amigo, con todo el respeto que usted se merece y se merece su familiar o amigo que ha fallecido, yo quiero decirle en esta ocasión que ellos no están en el cielo gozando, no están aquí en la tierra caminando, volando, hablando o cuidándolo. Tampoco están en el infierno o purgatorio sufriendo. Ellos descansan en la tumba o en las cenizas si fueron enterrados o cremados respectivamente. Y están allí hasta la venida de Jesús, cuando recién Él los despertará. Amigos, Satanás ha estado engañando a la gente desde la fundación del mundo, que las personas cuando mueren en realidad no mueren, sino que siguen existiendo. Pero Dios dice todo lo contrario. El ser humano, desde que pecó en el Edén hasta ahora y hasta que Él venga, morirán como consecuencia de su desobediencia. La vida eterna recién lo recibiremos cuando Jesús vuelva y nuestro cuerpo mortal, Él lo transforme en un cuerpo inmortal. Pero eso estará recién en el futuro. El mensaje
que el profeta fingido, en realidad el demonio, le dijo a Saúl fue: ¿por qué me has molestado haciéndome volver? Tremendo, ¿no? Y Saúl respondió: estoy muy angustiado. Mira cómo habla con el demonio Saúl. Estoy muy angustiado. Los filisteos están en guerra con nosotros y Dios me ha abandonado. No quiere responderme ni por profetas ni por sueños. Te he llamado para preguntarte qué debo hacer. Oh, amigos. Hermanos, dígame si no es triste la condición a donde Saúl había llevado su vida por su propia rebeldía. Es una pena realmente ver a Saúl así, en esta condición. Pero así sucede con el ser humano cuando se rebela contra Dios. Así sucede, amigos, con la persona que no quiere escuchar la voz de Dios e insiste en hacer su propia voluntad. Mientras vivía el profeta Samuel, Saúl había menospreciado su consejo y manifestado resentimiento por sus reproches. Pero ahora, en la hora de su aflicción y calamidad, consideró la dirección del profeta como la única esperanza, y para comunicarse con el embajador del cielo, recurrió en vano a la mensajera del infierno. Saúl se había colocado totalmente, hermanos, en poder de Satanás. Y ahora aquel que se deleita únicamente en causar miseria y destrucción, aprovechó bien la oportunidad para labrar la ruina del desgraciado rey. En contestación a la súplica de Saúl, en su agonía, recibió de los supuestos labios de Samuel el terrible mensaje: ¿por qué me preguntas a mí si el Señor te ha dejado y se ha convertido en tu enemigo? Él ha hecho simplemente lo que por boca mía había predicho y te ha quitado el reino y lo ha dado a tu rival David. Te trata así porque no has obedecido sus instrucciones cuando él estaba tan enojado con Amalek. Todo el ejército de Israel será derrotado y destruido por los filisteos mañana, y tú y tus hijos estarán conmigo. En otras palabras, tú vas a morir junto con tus hijos. Queridos amigos, ¿se dieron cuenta cómo actúa el diablo con los que le obedecen hasta el final? ¿Se dan cuenta cómo les paga a los que hacen su voluntad? ¿Se dio cuenta? Hermanos, escuche bien. Satanás es un desgraciado mentiroso. Él va a hacer todo lo posible para que usted caiga en el pecado y viva allí. Y para que cumpla ese objetivo en usted, Él le va a ofrecer el sol, la luna y las estrellas. Le va a prometer felicidad, prosperidad, riquezas, fama y todo lo que usted desee de este mundo. Pero a cambio le va a pedir que usted le entregue todo el poder de sus decisiones, que le entregue toda su vida. El precio será alto. A Él no le interesa si usted va o no va a la iglesia, si usted está bautizado o no. A Él no le importa si usted es un religioso. Lo cierto es que usted le dé tiempo y le dedique sus pensamientos a Él. De esa manera va a ocupar su mente y Dios no podrá entrar allí y usted estará perdido. Y lo peor y lo más triste es que cuando usted caiga en el pecado y esté en la desgracia, Él no le va a dar nada de lo que le prometió. ¿Se da cuenta que todo es una fantasía y mentira que Satanás le ofrece? Lo único que tiene para usted es la muerte eterna. Eso pasó con Saúl y pasó con el rey Acaz, el personaje del cual toda esta semana hemos estado estudiando. El rey Acaz era un pagano practicante. Aunque la Biblia no declara explícitamente que Acaz recurrió al conocimiento oculto, es probable que él y otros de Judá al menos estuvieran tentados a hacerlo. Dos factores refuerzan esta posibilidad. En primer lugar, la religión pagana
era de naturaleza oculta. Deuteronomio capítulo 32, versículo 17 y 1 Corintios capítulo 10, versículo 20 describen los sacrificios paganos como sacrificios a los demonios. Y Acaz practicaba eso. Por lo tanto, ambicionar el conocimiento oculto sería un pequeño paso para alguien como Acaz, quien ya había ofrecido sacrificios paganos, como dije hace un momento, según lo registra Segunda de Reyes capítulo 16, versículos 3 y 4. En segundo lugar, Isaías enfatiza enérgicamente la condenación de los médiums ocultos de una manera que parece advertir a Acaz lo siguiente en Isaías capítulo 8, versículos 19 al 20. Y dice: «Y si os dijeren, preguntad a los encantadores y a los adivinos, que susurran hablando, responded, ¿no consultará el pueblo a su Dios? ¿Consultará a los muertos por los vivos? A la ley y al testimonio. Si no dijeren conforme a esto, es porque no les ha amanecido». Amigos, fíjense aquí, las frases la ley y el testimonio que aparecen en Isaías 8, 19 y 20 se refieren a las palabras proféticas que Isaías había estado pronunciando para Acaz y el pueblo. El pueblo de Judá había recibido los magníficos oráculos o profecías del Dios viviente, por lo que no había una buena razón para que fueran tras los encantadores y los susurradores de los espiritistas. Isaías dice que no tiene sentido consultar a los muertos por los vivos, porque como ya vimos, los muertos nada saben. Por lo tanto, los que creen que pueden comunicarse con uno de sus seres queridos que han muerto para recibir un consejo sabio e información confiable, están cayendo en engaño y en una trampa de Satanás. Isaías dice que para quienes no hablan en armonía con la palabra de Dios, no les ha amanecido. En otras palabras, lo que el profeta está diciendo es que los que hablan y enseñan cosas contrarias a la Biblia, la palabra de Dios, permanecen en la oscuridad perpetua, en oscuridad y desesperación espiritual, mental y emocional, que vienen acompañadas por angustia o vacío, furia y maldiciones contra su rey y su Dios, o sus dioses, como dice aquí Isaías, capítulo 8, versículo 21. Vamos a leer. «Ustedes habrán de enfurecerse cuando angustiados y hambrientos vaguen por la tierra, levantando los ojos al cielo, maldecirán a su rey y a su Dios, y clavando la mirada en la tierra, solo verán aflicción, tinieblas y espantosa penumbra, serán arrojados a una oscuridad total». Amigos, así terminan los que rechazan la voz de Dios y sus consejos sabios. Así terminan los rebeldes. Así terminan los que se alejan de Dios, porque según ellos están cansados de obedecerle y hacer lo que Él pide. Oh amigos, así terminó Saúl, y así terminó también Acaz. Amigos, no nos espera nada de bueno cuando nos separamos de Dios. Sin Dios somos tristes y miserables seres humanos pecadores sin esperanza. Con Dios todo es posible. Hermanos, las influencias ocultas están inundando nuestro mundo moderno y como resultado la sociedad se está volviendo cada vez más peligrosa. Es por eso que nuestra única seguridad está en la enseñanza y el testimonio de Dios, que nos dan esperanza y nos indican dónde colocar nuestro miedo. Sí, amigos. Es por eso que nosotros, hermanos, es por eso que nosotros debemos andar por el camino correcto. Nosotros hemos aquí visto en el estudio anterior, hemos visto que nosotros debemos practicar 3 hábitos
para que nos mantengamos a la ley y al testimonio. 3 hábitos: orar, estudiar la Biblia y ayudar a los demás, dando esperanza, compartiendo la palabra de Dios, ayudando en sus necesidades físicas, espirituales. Mientras hagamos estas 3 cosas, estaremos seguros ante las tentaciones de Satanás y ante las mentiras, porque cuando usted estudia la Biblia va a descubrir qué es la verdad y va a reconocer rápidamente lo que es mentira y no caerá en la mentira. El problema de Saúl, el problema de Acaz y el problema de todos aquellos que se perdieron a través de la historia fue que ellos vivieron separados de Dios. Ellos no hicieron estas 3 cosas, amigos. Ellos dejaron de hablar con Dios a través de la oración. Ellos dejaron de escuchar la voz de Dios a través del estudio de la Biblia. Y dejaron de dar un buen testimonio ante los que los rodeaban. Ese fue el fracaso de las personas que se perdieron. Pero no puede ser nuestro fracaso. Nosotros no podemos caer en lo mismo, hermanos. Nosotros debemos aprender, mientras tengamos la oportunidad, que es ahora, aprender a desarrollar el hábito de orar todos los días, constantemente, sin cesar. Debemos estudiar la Biblia, hermanos, abrir la palabra. Y voy a repetirle una vez más, ya ha llegado el tiempo, ha llegado la hora de dejar a un lado las cosas terrenales, de estar mirando cosas que no me edifican, de estar escuchando cosas que no me edifican. Ya ha llegado la hora de dejar a un lado, de perder el tiempo, horas y tras horas frente a un televisor, frente a cosas mundanas. Debemos emplear nuestro tiempo en estudiar la Biblia, en conocer los principios bíblicos y llevarlo a la práctica. ¿Y cómo lo llevamos a la práctica? En primer lugar, ayudándonos a nosotros mismos a hacer la voluntad de Dios y ayudando a otros que también necesitan hacer la voluntad de Dios, necesitan conocer cómo orar, cómo conversar con Dios, cómo escuchar la voz de Dios. Enséñales lo que tú estás aprendiendo. Enseña a otros lo que tú estás conociendo. Muéstrales el camino que el Señor te ha mostrado. Eso es vivir a la ley y al testimonio. De esa manera nosotros vivimos de acuerdo a la ley y al testimonio. Cuando oramos, estudiamos la Biblia y ayudamos a otros. Por eso Isaías dijo, si no hacen esto, si hay personas que no están haciendo esto, no están orando, no están estudiando la Biblia y no están dando un buen testimonio, no los crean. Son charlatanes. No les crean. Y amigos, yo quiero decirles lo siguiente. En la actualidad, hay personas religiosas que predican en las iglesias, pero que no enseñan lo que está aquí en la palabra de Dios. En esas iglesias hacen todo menos estudiar la Biblia de una manera correcta. Por eso tú escuchas predicadores que dicen y enseñan todo lo contrario de lo que Dios quiere que enseñen. Enseñan que los muertos pueden comunicarse con los vivos. Sí, amigos, sí. Por eso hay iglesias y hay predicadores que apoyan, por ejemplo, el Día de los Muertos, la fiesta del Día de los Muertos. ¿Usted escuchó eso? Claro, es una fiesta a nivel mundial. La fiesta del Halloween, que es una fiesta de los demonios. Sí, amigos, eso es lo que predican en la iglesia. Eso es lo que predican algunos predicadores, valga la redundancia. Algunos pastores, sacerdotes. Van
Usted no puede caer en ese error, en esa trampa de Satanás. Amigos, es bueno recordar a nuestros seres amados que ya no están con nosotros, que están muertos. Es bueno recordarles. Tal vez podemos ir y visitar allí la tumba de nuestro familiar, pero no pues hacer las ceremonias que los que no conocen a Dios, los que no viven a la ley y al testimonio, hacen, practican. ¿Qué? Por ejemplo, llevarles comida a los muertos, cantarles a los muertos, hablar allí en la tumba con los muertos. Amigos, eso no tiene sentido. Pero Satanás quiere que hagamos eso, porque de esa manera estamos haciendo su voluntad. Por eso, amigos, si ustedes quieren amar a su ser querido, a un familiar, a un amigo, ámenlo de vida o de vivo, cuando está vivo, no cuando está muerto. Si tú quieres decirle palabras bonitas, expresarle tus sentimientos a un familiar, a un amigo, háblale cuando está vivo, no cuando está muerto. Si tú quieres darle a tu esposa un ramo de flores o un arreglo floral hermoso, grande, dale cuando está vivo. No viva, no cuando está muerta. Porque ya será demasiado tarde cuando está muerta. No te va a escuchar, no va a saber nada. Si quieres prepararle un rico plato de comida a tu esposo, a tu familiar o a un amigo o amiga, prepárale cuando está vivo, no cuando está muerto. Porque cuando tú le lleves el mejor plato de comida, el que más le gustaba, a la tumba, ese plato de comida nadie lo va a comer. Nadie. Se va a malograr allí, si es que el vigilante del cementerio no se lo come. Es que no tiene sentido, amigos. No tiene sentido. Pero ¿sabes qué? Satanás es muy astuto, porque esta mentira del espiritismo, de la hechicería, de la brujería, está metiéndole al mundo por todos lados, especialmente por el lado que más le gusta y más le atrae. ¿Y sabe cuál es? Las películas. Usted se da cuenta que cuando usted mira una película del mundo, no deja de haber en su mayoría brujería, hechicería, espiritismo en esas películas. No solo para los adultos, sino también películas para niños. Sí, amigos. Sí. Yo podría con usted hacer un estudio completo de películas donde están plagadas de brujería, hechicería, espiritismo, ocultismo, cantidad. Y Satanás sabe cómo meterlo. Sí, cómo hacerlo atrayente. Sí. Y ahí están nuestros hijos sentados frente al televisor, frente a la computadora, mirando esos videos, esas películas. Y nosotros como padres caemos en la trampa porque pensamos que son cosas inofensivas, son dibujos animados, no hay nada de malo, es entretenido, hay chiste, hay bromas. Y Satanás está metiendo, haciendo tragar el ocultismo a nuestros hijos y ellos crecen creyendo en fantasmas, crecen creyendo en espiritismo. Amigos, no podemos dejar que eso pase en nuestro hogar y en nuestra vida. Cortemos eso a la ley y al testimonio. Si no te enseñan lo que está en la Biblia, no creas. Si son prácticas que están contrarias a la Biblia, no lo hagas. No importa si tu abuelo, tus padres, tu familia lo practicó año tras año, no lo hagas, porque estás yendo en contra de la voluntad de Dios. Sí, amigos, en el mundo hay cantidad de ideas satánicas. ¿Tú has escuchado acerca del yoga? ¿Has escuchado acerca del yoga? Esa meditación trascendental que dice que pone
equilibrio a tu vida. Amigos, el yoga es una práctica satánica, porque el yoga tiene una filosofía egocéntrica. Esas meditaciones de yoga no son meditaciones en Dios, son meditaciones en el ser humano. Y la pregunta es, ¿qué de paz te puede traer tu interior? ¿Qué pasa ahí en el interior de la persona? Porque el yoga dice eso, concéntrate en tu interior. Conéctate con tu interior. Conéctate con los astros. Amigo, ¿qué poder te dan los astros? ¿Qué poder te da tu vida propia? ¿Qué fuerza te puede dar tu propia vida si tú eres un pobre y débil, indefenso ser humano, que solamente hay angustia en tu interior, desesperación sin Dios? Sin Dios, hermanos, nuestra vida solamente es una vida angustiosa, desesperada. Desesperada, no hay nada de bueno en nosotros, dice la Biblia. Lo que sentimos es mentiroso, es engañoso. Dice Jeremías capítulo 17, versículo 9, perdón. Es engañoso. Por eso esta práctica del yoga es satánico, es mentira. Lo que quiere es que tú te apartes de meditar en Dios y te pongas a meditar en ti, pero lo único que vas a encontrar en ti es desesperación, miedo. Eso. Amigos, eso es lo que el mundo nos engaña, nos ofrece, y el diablo ha puesto eso en esta tierra. Pero nosotros practicamos lo que está aquí, en este libro. Practicamos lo que está en la palabra de Dios, no lo que dicen los seres humanos. Por eso esta semana hemos aprendido que no vale confiar en el mundo, no vale confiar en el ser humano. Saúl, amigos, al separarse de Dios, igual que Acaz, acudieron a pedir ayuda a Satanás. Satanás estaba representado en la bruja de Endor. Satanás estaba representado en el rey de Asiria en los tiempos de Acaz. Y hermanos, nosotros sabemos el fin de la historia. Saúl murió por seguir los consejos de Satanás, y Acaz murió por seguir los consejos de Satanás. Nosotros no podemos cometer ese mismo error. No podemos cometer ese mismo error. Tenemos que hacer mejor las cosas. ¿Está bien? ¿Sí, hermano? Aférrate en la esperanza de Jesús, en la esperanza de la segunda venida de Jesús. Aférrate en la esperanza de la resurrección, si es que amas y extrañas a tus seres familiares que han muerto. Aférrate, porque allí los verás otra vez. Ahora están descansando. Sí. Sí, amigo. Si tú escuchas acerca de platillos voladores, de fantasmas, de apariciones allí de algún santo, amigo, lo único que tienes que creer es que esos son demonios. Son manifestaciones de demonios, que no es difícil para ellos disfrazarse de esas cosas. No es difícil representarse de esa manera. No es difícil. ¿Está bien? Vamos a orar. Querido Señor, gracias por enseñarnos hoy una lección más. Que debemos nosotros aferrarnos a tu palabra, no apartarnos de ella. No importa qué digan las personas que están a nuestro alrededor, si no está de acuerdo a la voluntad tuya, no está tus enseñanzas bíblicas, no debemos creer. Todo es oscuridad en ellos. Por eso, Señor, la luz, la lámpara, la guía es tu palabra. Ayúdanos a amarla y no permitas que caigamos en el mismo error que cayeron Saúl y Acaz. Ese error que los llevó a la muerte eterna. Gracias, Señor,
por habernos acompañado durante toda esta semana estudiando tu palabra. Hemos sacado muchas lecciones para nuestra vida. Lecciones que si las ponemos en práctica, de seguro que seremos transformados. Por eso el programa se llama Lecciones que Transforman. El objetivo es aprender lecciones bíblicas que transformen nuestra vida, nuestra mente, nuestro ser completo. Oro por mis hermanos que están aquí presentes, que día tras día en esta semana han estado acompañándonos. Si hay alguien que ha entrado recién hoy día, que pueda, Señor, también desarrollar el hábito de buscarte todos los días temprano para estudiar tu palabra, para comunicarse contigo a través de la oración y dar un buen testimonio al ser transformado por ti ante los demás. Gracias, gracias. En el nombre de Jesús oramos, Señor, y te agradecemos. Amén, amén. Hermanos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Hemos llegado al final del estudio de esta semana. Mañana lo que haremos es un repaso de todo lo que estudiamos esta semana. Puntos claves. Así que el estudio de mañana será breve porque día tras día ya hemos abundado en explicación, ¿no? En aplicación también. Y yo espero que usted haya estado con nosotros acompañándonos. Y si no, si algún día no estuvo, mire los videos que quedaron grabados ahí en el Facebook. Mírelo. Estoy seguro que le ayudará de mucho. Un fuerte abrazo. Que Dios lo bendiga. Y como siempre deseo que en su vida abunde la paz, la fortaleza en el Señor para que continúe adelante. Recuerde por favor compartir esta transmisión. Si usted entró recién, vuelva a mirar el video, estudie la palabra de Dios, dése un tiempo. No es una pérdida de tiempo mirar el estudio de hoy. Es una inversión y usted estará convencido de eso. ¿Está bien? Un fuerte abrazo. Vamos a orar por sus familiares. Están ustedes dejando sus pedidos de oración aquí. Estoy viendo. Oren por mi hijo, mi hija, mi esposo. Vamos a orar por ellos, sean necesidades espirituales o físicas. Gracias por dejarme sus comentarios. Gracias. También dígame qué le pareció el estudio de esta semana. ¿Qué es lo que más le ha impactado? ¿Cómo le ha ayudado a usted el estudio de esta semana? ¿Sí? Dígalo, exprese allí por favor. ¿De qué manera? ¿Qué es lo que ha aprendido? Eso me va a ayudar mucho a continuar apuntando por ese lado. Hasta luego. Un fuerte abrazo. Los quiero mucho. Recuerden que están en mi corazón. Llévenme en su corazón también. Los quiero. Hasta luego. Que el Señor te dé paz y que su amor brille en ti, que su luz pueda alumbrar la senda frente a tus pies y así seguir la corona alcanzar y al partir vayas con Jesús. Su gracia nos enseñó a amar sin condiciones y a vencer el temor con el poder de tu amor. Toma la cruz para servir de corazón y al partir pueda ser su voz. Pues Él es tu fuerza, victoria y
Él te dará sanidad. Él es mi porción y mi copa, mi escudo es Él. Y su bendición te dé valor y libertad, y que nunca te falte la fe. Y al partir siempre estés